Buenas tardes, mi nombre es Sabrina Belém Loera Navarro y soy aspirante de la licenciatura de Ciencias Políticas y Trabajos Sociales. Esta es mi presentación final de mi último trabajo de la unidad 3, sesión 8, actividad 2, de mi curso propedéutico. Yo escogí como tema violencia escolar o bullying. Introducción. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en caso de acoso escolar o bullying, según las cifras de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE? El 40% de los estudiantes de nivel primaria y secundaria son víctimas de acoso escolar, según la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. De los más de 40 millones de estudiantes, del 60 al 70% han sufrido de alguna agresión o acoso escolar. La violencia escolar. La violencia escolar se caracteriza por agresiones físicas, agresiones verbales, aislamiento o agresiones sexuales que ocurren dentro o cerca del plantel y pueden ser de docente a estudiante o de estudiante a estudiante. Tipos de violencia. Violencia psicológica o emocional. Es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidaciones, indiferencias, ignorancia, abandono, aislamiento, humillaciones y manipulaciones. Conducta que el agresor usa para controlar al otro, provocando sentimiento de devaluación e inseguridad, minusvalía y baja autoestima. Violencia física. Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, jalones, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El agresor puede ocupar su propio cuerpo o bien utilizar otro objeto como arma. Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la violencia psicológica o emocional, pero es mucho más visible y notoria, ya que el agresor de manera permanente busca causar daño a la integridad física de su víctima o de las personas. Violencia sexual o abuso sexual. Tipo de violencia que sucede cuando existe la presencia de conductas sexuales inapropiadas dentro de la comunidad educativa. La violencia sexual incluye todas las insinuaciones sexuales, mostrar los genitales y contacto físico sin consentimiento, roces después con la mano o alguna otra parte del cuerpo, y hasta forzar el acto sexual, y puede ser realizado por un docente a un alumno o viceversa, o por un alumno a otro alumno. El acosador o victimario. El perfil del acosador o victimario es el de una persona sumamente irritable o muy agresiva, con poco autocontrol, con mucha ansiedad, con la ausencia de empatía, y es posible que pertenezca a una familia desestructurada o con antecedentes de violencia familiar. Sumamente impulsivos, y su comportamiento en el salón de clases se caracteriza por bromas subidas de tono o bromas fuera de lugar, e incluso de actitudes desafiantes ante compañeros y o profesores. La víctima. Aunque se han realizado estudios para conducir en un perfil de víctima de acoso, lo cierto es que no se ha llegado a ninguna conclusión exacta de víctimas. Puede ser al azar, pero hay ciertos factores que contribuyen a ser víctima. Pueden ser tener algún tipo de trastorno de aprendizaje, el cual podría ser el de lenguaje, ya que esto es muy notorio y genera burlas. Haber participado
participado o sufrido de acoso anteriormente en alguna otra institución o en algún otro grado. Y pertenecer a un grupo étnico o religioso o sufrir de alguna discapacidad física. Los observadores. Los observadores es el grupo con el perfil menos definido. Son el grupo de compañeros que acompañan en el acoso y en gran medida lo hacen posible por no denunciarlo a padres y profesores. Su actitud puede ser de colaboración, jaleando las acciones e incluso grabando con las cámaras de los móviles. Se limitan a no hacer nada y su actitud es pasiva, lo cual alienta a los agresores, pues no deja de ser una señal de aprobación. En algunos casos, actúa de esta forma por miedo a ser las víctimas si salen a defenderlo o de hacer de reconocimiento a alguna autoridad o padre de familia. Deserción escolar a causa del acoso bullying. La violencia son factores para que los niños y jóvenes no deseen ir a la escuela. Si bien es la única razón, sabemos que es la de mayor porcentaje. Consecuencias del acoso escolar. Los jóvenes y niños que son víctimas de acoso o violencia escolar suelen presentar los siguientes problemas: baja autoestima, actitudes pasivas, aislamiento, depresión, pesadillas, irritabilidad, miedo, ansiedad, insomnio, piden ya no ir a la escuela o llegar hasta los pensamientos suicidas o cometer suicidio. Algunos de los padres de las víctimas son los últimos en enterarse de lo que sus hijos sufren. Lamentablemente algunos de estos casos ya tienen consecuencias irreparables. Las instituciones de educación básica y pública. La Secretaría de Educación Pública, SEP, por medio de Internet lanza cursos y talleres para el personal docente tenga alguna preparación para enfrentar esta problemática. Pero si los docentes no tienen la capacidad o el interés de enfocarse a mejorar la situación, continúa igual, como si no existiera ningún apoyo. La realidad es que en México no hay ninguna institución que se enfoque directamente a enfrentar el acoso escolar o bullying. Y con la indiferencia de las demás instituciones, esta problemática sigue creciendo. Y los niños y adolescentes siguen teniendo un futuro incierto. Si bien es cierto que hay víctimas que logran enfocarse y salir adelante, son muy pocos. De victimarios que cambian su manera de pensar también son muy pocos. Mientras tanto, la deserción escolar y el suicidio de niños y adolescentes sigue aumentando. Por otro lado, los padres de familia, como ya lo mencioné anteriormente, son los últimos en enterarse de la situación que están llevando sus hijos. La mayoría de las víctimas no quieren hablar del tema con sus padres por medio de represalias o burlas de parte de sus compañeros o de los mismos padres. Al igual que los observadores, y cuando los padres se llegan a enterar, quedan con un gran dilema, ya que en la gran mayoría las autoridades no tienen la capacidad, ni las formas, ni un protocolo para trabajar con esos problemas. No hay forma de solucionarlo. Los padres, por otro lado, los padres optan por sacar a sus hijos del plantel y colocarlos en otro, dando como resultado solo la solución pasajera, ya que la raíz del problema continúa. Y mientras nadie ponga un ojo o observen este tipo de problemática, las cosas seguirán igual. Agradezco su atención y por mi parte ha sido todo. Gracias.